Semre y Gökberg se lo confesaron a sus familias. Gökberg, Yildirim, Semre Arda. Mientras me ame, le daré todo lo que tengo. La frase resonó como un eco en el corazón de todos los que escucharon esas palabras cargadas de amor, entrega y compromiso absoluto. Pin, ega y sutina. Inmeba, talaan del bol reclamar nasar escarparas por karma. Nadie esperaba que Gökberg hablara con tanta claridad, pero lo cierto es que en cada sílaba se notaba la fuerza de un sentimiento que no conoce límites. Y Semre, sorprendida, no pudo ocultar la emoción que la invadía al escuchar aquella declaración, que parecía escrita por el destino. Era un instante mágico en el que no existía nada más que ellos dos, y la verdad que los unía. La intensidad de esas palabras desató un torbellino de emociones que aún sigue dando de qué hablar. Los que presenciaron ese momento aseguran que todo se detuvo durante unos segundos. El aire se volvió más denso, el silencio más profundo, y las miradas se posaron en la pareja como si fueran protagonistas de una película inolvidable. Semre bajó la vista con una sonrisa tímida, mientras Gökberg mantenía la suya fija, transmitiendo seguridad y una devoción indiscutible. No era un simple gesto, era una declaración que abría un nuevo capítulo en su historia. El impacto fue inmediato, y nadie pudo permanecer indiferente. Había nacido un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. La relación entre Semre y Gökberg siempre ha estado rodeada de rumores, comentarios y miles de especulaciones. Sin embargo, esta confesión puso punto final a muchas dudas que flotaban en el aire. Gökberg no se limitó a hablar de amor. Habló de entrega, de sacrificio, de dar todo lo que posee mientras ella siga amándolo. Fue una promesa pública, una demostración de que lo que sienten no es pasajero, sino una historia marcada por la intensidad. Ese tipo de palabras no se dicen todos los días, y menos con tanta convicción. Los presentes entendieron que se encontraban ante algo único e irrepetible. Semre, al escuchar esas palabras, no pudo evitar que sus ojos brillaran. Fue un gesto espontáneo, un reflejo del torbellino de emociones que recorría su interior. La gente comentaba que su reacción hablaba más que 1000 discursos, porque a veces la felicidad se nota sin necesidad de palabras. La complicidad entre ellos fue evidente, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellos entendían. La química que siempre se había percibido se transformó en una certeza palpable, y cada mirada, cada gesto, confirmaba lo que todos ya intuían. Estaban más unidos que nunca. La fuerza de esas palabras no solo marcó a Semre, sino que también impactó en todos los que los rodeaban. Algunos quedaron conmovidos hasta las lágrimas, mientras otros no pudieron evitar aplaudir en señal de apoyo. La sinceridad de Gökberg caló hondo y dejó en claro que el amor verdadero no se esconde, sino que se vive con intensidad. La declaración fue mucho más que una frase bonita, fue un compromiso frente a la vida misma. Quedó demostrado que cuando se ama de verdad, los límites desaparecen, y eso fue lo que Gökberg dejó claro sin dejar lugar a dudas. El ambiente se volvió eléctrico, como si el aire vibrara con cada palabra pronunciada. Nadie quería perderse ni un solo detalle de lo que estaba ocurriendo. Algunos grabaron el momento con sus teléfonos, conscientes de que estaban siendo testigos de una escena que se volvería inolvidable. Semre, emocionada, parecía querer responder, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Gökberg, en cambio, mantenía la calma, sabiendo que ya había dicho lo más importante. Fue un instante breve, pero cargado de un peso inmenso.
Y no pues amor no es por ser. Y todos los que lo vivieron saben que fue real. No se trataba solo de amor, se trataba de una entrega absoluta. Le daré todo lo que tengo, dijo Gökberg, y con eso no se refería únicamente a lo material, sino también a lo emocional, a lo espiritual, a cada parte de sí mismo. La profundidad de esa confesión fue tan grande que desarmó cualquier duda que pudiera quedar. Semre lo sabía, y por eso su mirada reflejaba tanto orgullo como felicidad. Fue la prueba definitiva de que la confianza entre ellos estaba más fuerte que nunca, y esa confianza se convirtió en el centro de todo lo que allí se vivió. La noticia se propagó con rapidez, y en poco tiempo todos hablaban de lo ocurrido. Las redes sociales se llenaron de comentarios, mensajes de apoyo y muestras de admiración. Los fans no podían creer la valentía de Gökberg al expresar algo tan íntimo y tan grande en público. Semre, por su parte, fue el centro de todas las miradas, porque su reacción fue la confirmación de que las palabras habían llegado al lugar correcto. La escena se convirtió en tendencia, y muchos la calificaron como el momento más romántico del año. Una historia de amor que sigue conquistando corazones. La declaración no solo unió más a la pareja, sino que también dio esperanza a quienes creen en el amor verdadero. Muchos comenzaron a compartir sus propias historias inspirados por lo que habían visto. Con lo que habían visto. El mensaje era claro. Cuando el amor es sincero, no hay miedo en mostrarlo. Gökberg y Semre se transformaron en un símbolo de entrega, un recordatorio de que lo importante no es lo que uno posee, sino lo que está dispuesto a dar. La emoción trascendió fronteras y tocó a miles de personas que jamás imaginaron sentirse tan conectadas con una confesión. Con el tiempo, seguramente este momento será recordado como uno de los más importantes en la vida de Semre y Gökberg. No fue una simple frase lanzada al viento, sino una promesa cargada de verdad. Esa noche, ellos demostraron que el amor es más fuerte que cualquier barrera. Y aunque el futuro siempre guarda sorpresas, quedó claro que están dispuestos a enfrentarlo juntos. Lo que ocurrió no fue una casualidad. Fue el reflejo de una historia que sigue escribiéndose con la tinta de la sinceridad. Y mientras el amor esté presente, las promesas seguirán siendo cumplidas.